Yo la charla la he estructurado en varios bloques. Es mucho lo que traigo y eso que he quitado, llevo 3 días quitando cosas, para no repetirme con algunos de los ponentes en algunas ideas, sobre todo de marco teórico, ¿no? Pero, y entonces habrá una primera parte que iré quizás más lento, ¿no? Para contaros algunas cuestiones clave que considero que son importantes, y llegará un momento que pasaré de eso, de 150 a 180 a 320 ya, ¿eh? Como el otro día nuestro compañero Ricardo nos hablaba también muy rápido, ¿no? Yo, en primer lugar, bueno, os voy a hablar de buenas prácticas, pero todo os voy a hablar de discapacidad, de personas con discapacidad funcional, psíquica e intelectual, ¿no? De los proyectos más representativos que hay en España, no van a estar todos, obviamente, pero sí os digo que van a estar los más importantes, ¿de acuerdo? Y os explicaré por qué o qué diferencias puede haber de un proyecto a otro, por lo menos desde lo que se tiene publicado, ¿no? En primer lugar, yo mi ponencia quería dedicarla a un amigo, que también es muy amigo, o ya desgraciadamente no nos acompaña, lo perdimos hace escasamente un mes, que es profesor de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, Ricardo Monistrol, y bueno, aparte de ser una excelente persona y un excelente amigo, pues estuvo enredado con nosotros, con este colectivo, con Ana, con Rufino, con Encarna, con Paula, con Carmen y con tantas otras personas que no están, ¿no? No nos acompañan esta mañana aquí, ¿no? Y bueno, vaya para él, esta persona que tanto nos dio, tanto nos regaló, sin esperar nunca nada a cambio, ¿de acuerdo? Y hay pues mi homenaje, ¿no? A esta persona tan querida. De hecho, en la foto que aparece son fotos del el penúltimo encuentro de Departamento de Educación y Acción Cultural llamado DEA, que se celebró en la Red Provincial de Lugo hace ya 3 años, ¿no? Y estuvo colaborando con nosotros y demás. Muy conocido sobre todo por sus temas informáticos. Dicho esto, pues entro ya directamente al grano, ¿no? ¿Cuál es la característica común que tenemos todos? La diversidad. Vais a encontrar muchas veces que todos, incluso yo también, a lo largo de algunos textos que he escrito, hay públicos diversos. No, todos somos diversos, no hay dos personas iguales, ¿no? ¿No? Eso sí, podemos haber hombres, mujeres, niños, jóvenes, siempre tendemos a clasificar ricos, pobres, analfabetos, migrantes, turistas, ¿no? Una diversidad de públicos, pero todos somos personas diversas. Ninguno de nosotros es igual a otro. Todos somos distintos. Y eso es importante. Os voy a hablar de discapacidad. Y aunque el título se recoge como diversidad funcional, que a mí es la palabra o el epígrafe que me gusta recogerlo, el único término reconocido internacionalmente es discapacidad o personas con discapacidad psíquica, intelectual, cognitiva, motriz, ¿no? Y os pongo la definición, sobre todo, por un lado, para que nunca confundáis, discapacidad no es igual a enfermedad, no tiene nada que ver una discapacidad con una enfermedad, que muchas veces erróneamente se puede asociar, y luego, en la definición recogida de la Organización Mundial de la Salud, es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de participación, ¿no? Deficiencias son los problemas que afectan a la estructura o función corporal, es decir, al cuerpo. Las limitaciones es, para entendernos, las que pueden estar asociadas a la vida diaria, ¿no? Y las restricciones, digamos, en la participación propia del entorno o de la sociedad, ¿no? Hay términos, y de hecho nosotros hace unos años empezábamos mucho los términos de capacidades diferentes, pero incluso las propias personas de discapacidad quieren que el término que se emplee, así como todas las organizaciones, son personas con discapacidad, ¿vale? ¿Por qué yo empleo el término de diversidad funcional? Porque entiendo que todos tenemos diversidades funcionales, todos, que no son iguales a otras, ¿de acuerdo? Y de ahí yo pongo más en valor el otro término, ¿no? Pero bueno, a lo largo del texto aparece la palabra de discapacidad también para no desorientaros con los términos, ¿no? En esto hay mucho escrito, pero las corrientes, o lo único que hay de acuerdo a nivel internacional, son personas con discapacidad. Que no discapacitados. Nunca se emplea la palabra discapacitados. ¿De acuerdo? Vale. Os había puesto aquí un vídeo, voy a ver si soy capaz de... A ver.
que sobre la discapacidad, ¿cómo vemos la discapacidad? Bueno, es una persona con discapacidad que está haciendo su vida diaria, montándose en un autobús. Va a ser un vídeo muy breve, de 1 minuto, es mucho más largo, de la Fundación Prever, pero lo pongo simplemente para que veáis la actitud o las actitudes que tiene el entorno generalmente con una persona con discapacidad. Fijaros que gesticula, hablan como si fuese una persona que no comprendiera, va a una tienda, quiere probarse algo y la chica, la dependienta, en vez de dirigirse personalmente a él, se dirige a la persona que va acompañante. Esto es lo habitual que ocurre en muchos casos en la vida diaria de las personas con discapacidad, o cuando pides ayuda, pues el otro, pues fijaros la cara que va poniendo como diciendo, bueno. Esto ocurre en muchos museos y en muchos espacios patrimoniales, este tipo de actitudes. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? O fijaros en este caso cómo la señora mayor socorre y ayuda. Te lo haré saber. Vale. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? Efectivamente. No me trates como si fuera una niña. El vídeo sigue con distintos... van Está muy bien hablando que de las estas personas ciudades de estén adaptadas, discapacidad, pero si las de distintos personas tipos no lo de están, discapacidades, no sirve de nada. hablando en primera persona de cómo creen que deben ser su entorno o la sociedad, cómo tiene que mirarlo y tratarlo. Lo tenéis en la red, en YouTube, y es de la Fundación Prever. Porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto cerramos y que seguimos. muchas veces... Bueno, por lo tanto, todos tenemos unas capacidades particulares, ¿vale? ¿Por qué os digo lo de capacidades particulares? Porque lo que tenemos que incidir es en la capacidad y en las distintas capacidades de todas las personas, ¿de acuerdo? Y esa es la clave. Y es las tendencias, tanto de los distintos proyectos que actualmente se están trabajando con personas con discapacidad, trabajamos con esa forma de mirar. Vemos las capacidades de cada uno. De hecho, muchos de vosotros y vosotras lleváis gafas y os quitáis las gafas. Yo en mi caso, no voy a decir las dioptrías que tengo, pero si me quito las gafas, os puedo asegurar que os veo, pero no os veo, ¿no? Por lo tanto, podría ser una persona con discapacidad el hecho de que necesito un elemento como son las gafas para poder ver. Y con ese ejemplo que parece tan sencillo, y lo es el ejemplo que tendremos que ver también con las personas con discapacidad en nuestro entorno. Simplemente lo que necesitan son medios en nuestro entorno para que pueda existir eso que llamamos inclusión. Bien, otra idea importante, es decir, todos sois jóvenes, pero nuestras capacidades cambian a lo largo de la vida. ¿De acuerdo? Actualmente, si hiciéramos un tanto por ciento de la población española pensando en las personas con discapacidad, que están en torno a 4 millones de personas, si a eso le unimos, incluyendo personas con demencias, si unimos niños, mujeres embarazadas, personas de tercera edad, pues estaríamos hablando en torno al 45% de la población española que necesitaría o que sus capacidades son distintas. ¿Por qué os digo todo esto? Porque es un error cuando hablamos de personas con discapacidad, en general, en los museos o en nuestros entornos culturales, que parece que se hace para un público pequeño. No. Lo que es bueno para unos pocos, aparentemente, es ideal y mejor para todos, ¿no? En esa idea de la accesibilidad universal o el diseño para todos. ¿Es más fácil subir 8 escalones o una rampa? Es más fácil subir por una rampa. Es más fácil que vayamos a un museo y encontremos un macrotipo, es decir, letras más grandecitas, que sea fácil de leer, que esas cartelas que están, que son difíciles, no están a la altura, son letras pequeñas, son inteligibles. Pues eso es lo que nos referimos con accesibilidad universal. Deciros también que eso
nos ayuda a todos. Actualmente hay un cambio que se está dando en el motor turístico español, ya se empiezan a hacer entornos más accesibles, ya vas a encontrar distintos portales donde se publican los museos que son accesibles desde el origen hasta el retorno, entendiendo con esta idea lo que llamamos la cadena de la accesibilidad. Es decir, si yo entro a la página web de cualquier museo, yo puedo acceder a los contenidos de ese museo y a los servicios que presta ese museo de una forma accesible. Asimismo, ¿cómo tengo que llegar a ese museo? ¿En autobús? ¿En metro? ¿Qué obstáculos, si los hay, o qué no tiene, que me lo tenga que poner en la página web? Tenemos que conocerlo, y eso se llama lo que es la cadena de accesibilidad del principio hasta el final. De hecho, se sabe por las distintas encuestas que una persona con discapacidad gasta el 80% más de dinero cuando hace turismo o cuando visita cualquier instalación. ¿Por qué? Porque realmente son muy pocos centros públicos, instituciones públicas, las que en España están preparadas para esto. Hay un cambio que es lo que se conoce como turismo accesible. Pero recuerden, tiene que estar en la cadena. No sirve de mucho si vamos a un museo y lo tenemos totalmente accesible y luego no tenemos los medios adecuados, no tenemos aparcamientos cerca para personas con discapacidad, que no minusválidos, o las líneas de transporte público no están adaptadas para poder llevar ahí la gente. O en las cercanías no tenemos ni siquiera un hotel, un alojamiento que está, digamos, puede dar esas prestaciones para esos usuarios. Son servicios que tienen que ver mucho con el patrimonio cultural y con nuestros edificios, con los museos también. Y es una cosa que hay que pensarla globalmente, ¿vale? Dicho esto, como introducción, yo voy a empezar a hablarles ya de lo que me ha traído aquí, que es de museos, salud, arte, colecciones, ¿no? Ya está demostrado, en España ya hay algunos estudios que lo están demostrando científicamente, cualitativamente y cuantitativamente, es decir, que el arte como herramienta favorece lo que podríamos llamar la inclusión, pero también lo que podríamos llamar la autodeterminación o lo que conocen ustedes como empoderamiento de los distintos colectivos, ¿no? Y donde el marco de ese arte, donde se hace, son los museos. Decirles que en España, esto es mucho más reciente, en contra de otros países como Canadá, Estados Unidos o Inglaterra, o Alemania, que las investigaciones de salud y arte están mucho más desarrolladas respecto a este campo que podemos encontrar en España. Y aquí una recomendación también de otra persona muy querida, yo tuve el honor de conocerla hace un par de años, muy conocida también por el Museo Thyssen, que es Laura Rico, a la cual, pues, una publicación maravillosa, muy recomendable, Terapia, Arte y Migraciones, Arte prosocial en Sociedades Dinámicas, ¿no? También un cariñoso recuerdo a Laura Rico, que tampoco nos acompaña, ¿no? Una persona que hizo mucho por nosotros. Otra idea, ¿qué entendemos por salud? ¿No? Porque yo les voy a hablar siempre de salud, ¿vale? Pues es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo como una ausencia de enfermedad. Es decir, ¿quién no ha tenido alguna vez celos, podríamos decir, que podría estar asociado a una instabilidad? ¿Quién no ha tenido alguna vez algún pequeño desliz de lo que podríamos llamar depresión, aunque no sea depresión diagnosticada como tal? Es decir, no estamos libres ninguno. Pero yo aquí el concepto que les voy a hablar, y para mí es más importante, y que va muy relacionado con lo que estamos hablando aquí de educación, es lo que se conoce como la salud comunitaria, y nosotros lo recogemos como museología social o comunitaria. ¿Y esto qué quiere decir? Las acciones que se deben de emprender en un museo o en un entorno patrimonial deben de ser siempre para la comunidad, pero en la comunidad, pero señores, preguntándoles a los colectivos, sea el cual sea, ¿qué quieren que hagamos con la comunidad? Eso es la museología social. Si lo normal, y muchos, y pondré algunos ejemplos también, es que van a encontrar algunos proyectos que se hacen para la comunidad, en la comunidad, pero no les preguntamos a las asociaciones ni al tejido, ni siquiera a los usuarios, qué quieren que hagamos. Son fórmulas
en muchos casos, que desde los museos, dentro del patrimonio, queremos aplicarlos. No, no. Lo normal es que les preguntemos. Y eso es clave para que el proyecto funcione y sea un proyecto sólido, con el tejido. Bien, otra idea. Dentro del panorama español hay una mezcla que yo creo que es bastante rica. Por un lado, y esto sirve también un poco de introducción a lo que esta tarde vamos a ver, del perfil del educador, van a encontrar que todo este tipo de actividades para personas con diversidad funcional, psíquica y intelectual, la pueden hacer o lo hacen educadores, mediadores, artistas, arteterapeutas, y hay una mezcla de distintos ángulos. Y vamos a ver proyectos muy distintos con enfoques metodológicos distintos, con metodologías, por lo tanto, distintas, basados en objetivos, en muchos casos, de educación artística, como nos planteaba Lorea Fontana el otro día, pero otros basados desde puro desde la arteterapia, y otros que van a pivotar más en lo que sería la inclusión social pura, ¿no? Y otros que son una mezcla de allí y de acá. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es la realidad de nuestro contexto actualmente. Y las acciones que vamos a ver muchas veces están relacionadas con las artes plásticas, pero otras están relacionadas con la música, con la danza, con el teatro, con la fotografía, el vídeo, el cine. Es muy variado la diversidad de acciones que pueden encontrar en este sentido. Esto también se puede extrapolar, si lo quieren ver así, a las distintas intervenciones que podemos llamar de inclusión social. ¿De acuerdo? Digamos, esta mezcla, ¿no?, o esta variedad de enfoques metodológicos por objetivos. Sin duda, otra idea importante es que decir todos los museos son importantes porque sí pueden generar el cambio social, ¿no?, tanto a nivel grupal como personal, que son lo que actualmente o en los últimos años nos está demandando la sociedad. El otro día, Rufino Ferreras planteaba, hay posiblemente dos burbujas, y una burbuja que él planteaba era la burbuja de la inclusión social. Posiblemente sí, porque en los últimos años parece ser que aquel museo que no haga inclusión social no es museo. Luego defenderemos que en España prácticamente no hay ningún museo que sea inclusivo 100%, ni tampoco hay ningún museo, muchos museos que dicen que hace inclusión, son inclusión, es integración, ¿vale?, que lo veremos un pelín más adelante. Bien, para mí es muy importante el tema de la creatividad. Ricardo Rubiales habló mucho de creatividad, pero a mí me parece clave, porque yo creo que esto es el elemento fundamental para la inclusión social, para los museos, para la accesibilidad, ¿no? Entendiendo que la creatividad es inventar, crecer, todo lo que os pongo ahí, correr riesgos. Si no corréis riesgos en las acciones que se hacen en los museos, difícilmente podemos ser creativos. Y muchas veces pues tendremos que romper las reglas, cometer errores, porque aprendemos muchas veces aquello que decía Lorea Fontana de aprendiendo haciendo. Es decir, los museos parece que hacemos, aprendemos y luego investigamos, ¿no?, y vamos aprendiendo y haciendo y cambiando, ¿no? Pues eso que planteaba Lorea Fontana como conclusión de ayer es un poco eso. Y por supuesto, divertirse, ¿no? Si están en museos o son responsables de museos o son educadores de museos y educadoras de museos, es muy importante el cambio, ¿no?, y salir de ese espacio de seguridad que muchas veces llamamos museo. Intenten cerrar ese museo del pasado para encontrar ese museo del futuro o esa forma de mirar en el futuro, para poder crear esas comunidades inclusivas, pues creando puentes, ¿no?, y espacios patrimoniales por lo menos más cercanos a la realidad social y a nuestras comunidades, que son las que nos tenemos cercanos en nuestros museos. Les decía que hablaba de creatividad e inteligencia el otro día nuestro amigo ponente mexicano, ¿no? Y a todo esto, bueno, a mí en los últimos años estoy reflexionando mucho sobre creatividad y demás. El otro día veíamos un poco todo el tema de Gardner, cómo propone las 7 inteligencias, ¿no?, la lingüística, la lógica, la matemática, la musical, la espacial, ¿no? En esto es muy importante, y pongo creatividad e inteligencia porque tienen que separarlo. Inteligencia es una cosa y creatividad es otra. En ningún caso es lo mismo. Sí es cierto que tiene que haber, aunque sea un grado de inteligencia pequeño, para que exista la creatividad. ¿Y por qué les pongo esto? Y entro tan de lleno en esto.
Porque vamos a hablar de discapacidad, de personas con discapacidad intelectual. Siempre se asocia, o hay una especie de idea generalizada que las personas con discapacidad intelectual no son capaces de crear. No, no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Así como las personas con discapacidad psíquica. Y por eso les pongo esto aquí, ¿no? Bueno, aquí les hablo también de Tonrans, que para mí es uno de los, digamos, teóricos de la creatividad, de la inteligencia, que escribe mucho, ¿no? El cómo va separando, habla de las inteligencias múltiples, bueno, hay muchos teóricos, incluso, pues bueno, cómo llegan a separar lo que es creatividad, es aquello que conocemos como pensamiento divergente, aquello que con la nueva ley de aplicación en España de la LOMCE perderíamos mucho, ¿no? De hacer pensar de una forma, donde se mide por muchas variantes, originalidad, fluidez, reelaboración, asimilación de ideas, ¿no? ¿Vale? Y en este sentido, bueno, son muchos teóricos, desde Guilford, Debus, ¿no? A mí sí me interesa remarcarles dos personas muy concretas, dos investigadores. Uno muy conocido, que es Winnicott, que me imagino que les sonarán, seguidor de Freud, un psicoanalista británico, ¿no? Y leo textualmente, ¿no? Bueno, Winnicott aborda las cuestiones de creatividad, él trabaja mucho con personas con discapacidad intelectual durante un tiempo y personas con discapacidad psíquica, y se puede llegar a la conclusión que la vida es digna de vivirse cuando la creatividad forma parte vital de la experiencia de la persona. Para ser creativa, una persona tiene que existir y sentir que existe. Luego lo veremos más adelante. La creatividad es el hacer que surge del ser. Y esto vamos a ver algunos ejemplos, cómo la creatividad surge del ser, y veremos algunos ejemplos con personas con síndrome de Down, concretamente, ¿no? Un libro también muy recomendable, ¿no? De Mihaly, El fluir y la psicología de descubrimiento y la invención. Aquí aborda él el tema de la creatividad a través del concepto del fluir, del flujo, de lo que es lo mismo, del proceso creativo, de dejarse llevar. Esto es muy importante porque la mayor parte de las actividades didácticas que se hacen en los museos son como totalmente dirigidas. No, olvídense de eso ya. Hay que darle libertad a los usuarios, a las personas que trabajan con nosotros o vienen a hacer nuestros talleres. Hay que dejar que fluyan las emociones, que fluya el interior y que lo saquen. Lectura muy recomendable porque quizás con esta lectura les va a cambiar la forma de ver las cosas. Y en los museos no hay que darlo todo ordenado, ahí tiene usted dos lapicitos, dejen ustedes que creen, dejen libertad, que es uno de los aspectos clave si queremos llegar a la autonomía de las personas con discapacidad, a la autodeterminación o empoderamiento, ¿de acuerdo? Y que esas personas tengan una cosa muy importante, que es importante para todo el mundo también, la autoestima. Esos tres pilares son fundamentales, pero en cualquier persona. Bueno, los museos pueden y pueden generar cambios. Para esto es muy importante, y esto sí que es una crítica hacia hacia el mundo de la educación de los museos. Están trabajando los congresos de educación patrimonial, el Museo Thyssen con sus museos de educación, otro grupo también en los cuales está Encarna, Thyssen y otros museos de España, estamos trabajando los temas de accesibilidad en educación. Pero todo esto es muy reciente, son 4 o 5 años apenas de estos congresos que les estoy diciendo. Es muy difícil encontrar bibliografía, porque muchas veces el que se publique, ¿para qué nos sirve? Pues bueno, para ver lo que han hecho otros, para inducirnos parte del camino, aunque insisto que muchas veces vamos a aprender equivocándonos, ¿no? Para ver si tenemos evaluaciones de estos proyectos, para ver cómo lo han enfocado, aunque insisto que distintos grupos, distintas personas, todos somos diferentes. No hay recetas, hay ideas, pero no cojan recetas de otros museos y aplíquenlo, que ese es el gran error. No se pueden copiar recetas, o no debemos copiar recetas, ¿no? ¿Qué podemos hacer en los museos en el ámbito de la salud? ¿No? Es decir, ¿de qué forma podemos contribuir? ¿No? Bueno,
Esto les puede sonar para la inclusión social también, ¿no? Concepción del museo como servicio público a la comunidad, es decir, los museos son servicios públicos, puede convertirse en un espacio más, ¿no? El museo como factor de desarrollo comunitario, es decir, ¿por qué no vamos a tejer una red de distintos colectivos que se ven representados en nuestro museo, ¿no? Con esa idea de los círculos concéntricos, lo cercano, empezamos con nuestro barrio y después llegaremos más lejos. Pero los museos, como el Thyssen, el Prado, primero tienen que ser museo de barrio y después serán museos de Ciudad de Madrid. El caso del Thyssen va en esa línea, ha entendido muy bien que tiene que trabajar con esos barrios del entorno del Madrid Centro, porque es su público, aunque sea un museo de marca y vengan miles y miles de personas, ¿no? Pero esa idea tiene que imbricarse en nuestro tejido, ¿no? Los museos pueden servir para dignificar a distintos colectivos de personas. ¿Por qué? Porque hacemos los talleres o actividades ahí y sobre todo la imagen que damos es totalmente distinta, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de una fotografía del Museo del Louvre que trabajó mucho y sigue trabajando con personas de privación de libertad o personas que proceden de centros penitenciarios, donde se dedican a hacer copias y reproducciones de distintas obras de arte y donde lo ponen, aquí este es el entorno penitenciario, pero esta muestra la hicieron en el hall principal del Museo del Louvre. Una declamación de lo que quería buscar el museo, o como Pablo nos mostraba el otro día con la sala cero del patio herreriano. Es decir, los proyectos hay que enseñarlos, hay que contarlos, hay que darle visibilidad. Y este tipo de proyectos es clave que todo el mundo los vaya viendo, ¿no? Más ideas, por supuesto la interacción social, ¿no? Ese espacio pues, para diálogo, pensamientos, sentimientos, percepciones, intereses, donde podamos hablarlo unos a otros en igualdad, de forma horizontal. Y esa es la clave. Por supuesto, sirve para la formación, la información, el conocimiento. Sigo, porque son bastantes más, ¿no? Por supuesto, también todo este tipo de actividades generalmente, pues bueno, fomentan la autonomía, la confianza personal, ¿no? Pero sobre todo a través de lo personal, de la emoción, lo lúdico. Contribuye también a ampliar las funciones del museo, que están en la propia definición del museo. Museos, recuerden toda la definición, no la voy a recordar porque, pero al final pone, los museos están al servicio de la sociedad y de la comunidad. Somos un servicio público, para todos y todas. ¿De acuerdo? Y ahí es donde radica que podamos incluir, ¿de acuerdo? Históricamente este tipo de percepción pues había olvidado, pero hay que volver. Museo también es como facilitador y seguro, ¿no? Para la realización de los talleres. El hecho de que alguien venga a un museo y participe en nuestra actividad ya ha pasado varios umbrales, que es pasar por el umbral de la puerta, ha ido el proceso, ¿no? De propio, como dicen los aragoneses, a hacer esa actividad, ese taller, ¿no? Y es un marco de seguridad también, es un marco que sirve, ¿no? Sirve para la cooperación con otros museos, esos trabajos en red, muy importante, compartir, reflexionar juntos, no guardarse nada. Aquel que no comparte, más museo será. Aquel profesional que no es capaz de sacarlo y decir, mira, esto es lo que he hecho yo, con lo bueno y con lo malo. Tenemos que hablar de lo malo. ¿Dónde nos equivocamos? Para no caer. Y si volvemos a caer no pasa nada. Intentamos rectificar, ¿no? Por supuesto, el tema de los equipos transversales e interdisciplinares, ¿no? Clave si queremos dar pasos, ¿no? Esta tarde abordaremos estas cuestiones, ¿no? Importantes. Verlo desde la emoción, no, como ya ha quedado claro, desde el conocimiento, ¿de acuerdo? Los museos son contenedores de emociones, ¿no? Encarna se ha marchado, pero el otro día me contaba, el otro día fue ayer, me decía, ¿por qué crees tú que el Museo de San Payo, el Museo de Tor, funciona tan bien? Digo, te lo digo rápidamente. En el Museo de Tor no hay museografía, o sea, no hay elemento de intermediación entre las colecciones, lo que estamos viendo y el usuario. El único elemento de intermediación es la persona que hace de guía, mediador. Pero ese es el valor, porque puede conectar con la emoción, puede hacer reflexionar al visitante, ¿no? Pensar en el bien común, en la ética, ¿eh? Todo no vale, hay que decir alguna vez, no,
Hay que parar, hay que reflexionar, el valor de caminar, hacer los caminos juntos. Parece ser que venimos de una educación, vosotros sois más jóvenes, pero la educación que hemos recibido, sobre todo mi generación, la generación de los años 60, 70, es una educación basada en lo individual, donde cuesta trabajo compartir, hay que caminar juntos. La utopía, la utoplía, lo decente, ¿no? La normalidad, la mejor accesibilidad, la mejor inclusión es aquella que no se nota. Parece que tenemos que, antes os ponía el ejemplo del Louvre, pero para llegar a la inclusión tenemos que pasar por la integración, porque no podemos saltar de la exclusión, que es la mayor parte de la realidad que tenemos en España, o gran parte, y pasar de golpe porrazo a la inclusión. No, o hacemos el proceso de pasar por la integración y esas comunidades de museos, de educadores, educadoras, van cogiendo los hilos o no se va a poder llegar. Por lo tanto, os invito también que aporte y regeneremos nuestro museo y demás. Algunas ideas que han salido aquí, el acercamiento al público en un diálogo continuo. Hay que estar continuamente preguntándole a nuestra comunidad, a nuestros visitantes y a nuestros no visitantes qué quieren del museo, qué tipo de museo quieren. No es el museo que deba de querer los comisarios, ni los críticos, ni el director del museo. El museo tiene que ser representativo de la sociedad en la que habita, en la que vive. Más allá, sin perder, digamos, unas funciones que son de conservar esas colecciones del pasado. ¿Vale? El museo, por lo tanto, en sentido amplio, más allá de la sociedad. Conocer también en cada museo qué se puede hacer, no se puede hacer todo. Diagnóstico, por tanto, siempre del museo, de su personal, qué posibilidades podemos tener, qué proyectos podemos hacer, ¿no? Siempre 2 proyectos a corto plazo, medio plazo, de lo pequeño a lo grande, con esa idea que quizás os pueda sonar más, del bien común. Muchos puntos pequeños pueden conseguir que esa masa se cree y genere un punto mucho más grande. Esa ola, ese movimiento de pequeñas olas puede generar una ola grande. En definitiva, es lo que os estoy hablando aquí, ahora mismo, ¿no? Y, por supuesto, muy importante, la formación del personal. Si no está el personal del museo formado para emprender una actividad, que no se emprenda, pero a lo mejor lo que sí tenemos que hacer es de ver qué forma se puede formar o contribuir a llenar, entre comillas, entenderme, esas lagunas. Y, por supuesto, evaluación, y las evaluaciones sirven para rectificar, no para guardarlas en un cajón y olvidarse de ellas y demás, ¿no? Bien. Aquí tenemos otro vídeo que volveremos. Valores principales y principios de la inclusión, ¿no? Yo creo que, no sé si lleguéis a ver el gráfico de la esquina. Bueno. Valores éticos, la dignidad, la igualdad, es decir, somos ciudadanos todos de pleno y ciudadanas de pleno derecho, ¿de acuerdo? Y estos principios emanan una serie de cuestiones muy importantes. La calidad de vida, muy importante. Sabemos que las visitas a los centros culturales y a los museos, aunque sean personas sin discapacidad, contribuye a su mejora de salud también, con esa idea de salud que antes os planteaba, con esa primera idea, contribuye también a la autodeterminación, contribuye a la inclusión y sobre todo al principio de igualdad de oportunidades y de participación, ¿no? Con un respeto siempre a la diferencia y a la identidad propia de cada uno y cada una de las personas que están, visitan, quieren participar o simplemente pretenden acercarse a los museos, ¿no? ¿Qué es una buena práctica? Esta definición la he sacado de la FEAPAS, que me imagino que la conocéis, que es la Federación de Personas de personas con discapacidad motriz. Recomiendo su página porque tiene muchos manuales y que pueden ser interesantes, el poder que tengáis acceso a ellos. ¿Y qué es una buena práctica? Surge de la identificación de una necesidad. Suelen ser sistemáticas, deben de ser sistemáticas y, por supuesto, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles. No son cerradas, van variando conforme se van dando, ¿no?, en ese camino, ¿no? Y están pensadas y realizadas por los miembros de la organización. Tienen que contar con el respaldo importante de la dirección
de ese museo o de ese centro, ¿no? Y muy importante, una buena práctica tiene que hacerse, no solamente tiene que estar pensada, ¿no? Es decir, yo tengo una buena práctica, tengo esta idea, no, las ideas no son buenas prácticas, tienen que realizarse, tienen que estar realizadas, evaluadas y contrastadas, ¿no? Y por supuesto tienen que estar en la misión y en los valores propios de esa institución que está detrás, que respalda todo esto, ¿no? Bien, entramos ya de lleno en los temas de discapacidad psicosocial, discapacidad psíquica, ¿no? Bueno, muy importante, cuando hablamos de discapacidad física o psicosocial, también términos más empleados sobre todo en la zona de Sudamérica, ¿no? Latinoamérica, y os leo textualmente. La discapacidad psicosocial es la que se puede derivar de una enfermedad mental, en muchos casos, no siempre, ¿no? Aquellas que conocemos como esquizofrenia, quizás es la más, ¿no? O está asociada a lo que llamamos lo psicótico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo digo simplemente por diferenciar, ¿de acuerdo? Luego todo este material lo vais a tener grabado y disponible, todo lo que hay aquí. Se puede dar a lo largo de toda la vida, y afecta, muy importante, a la forma de pensar, a los sentimientos, al humor, a la habilidad de relacionarse, y bueno, como una idea, ¿no? De esto quizás conozcan todas las conexiones que se han hecho a lo largo de la historia de discapacidad psíquica, o lo que se ha venido llamando históricamente como el arte de la locura, esas conexiones de arte, terapia y museos, ¿no? Sobre todo la colección Princeton de Suiza, que hay un museo, hay distintos museos, aquello que se llamó, o se sigue denominando, el arte brut. ¿Por qué pongo todo esto? Porque va muy relacionado con lo que van a ver ustedes ahora. El arte sin mediación, el arte del fluir, el arte de la emoción. Olvídense de los talleres tan guiados y autoguiados o dirigidos. Olvídense de eso. Algunos ejemplos más. Luego todo esto pasa a denominarse arte marginal, que también lo sonarán, a mediados del siglo XX, y termina con esas definiciones de arte outsider, ¿no? El arte que está fuera de lo que se conoce como arte, entre comillas, oficial, ¿no? Vale, algunos ejemplos. En España se han hecho ya varias exposiciones al respecto de este tipo. Reina Sofía hizo una de visiones paralelas, pero después se han hecho y tienen publicaciones al caso, que son recomendables por lo menos para que les suene toda esta referencia. Pero entramos ya de lleno, ¿no? ¿Qué se van a encontrar ustedes con una persona con diversidad funcional psíquica? ¿Qué características presenta? Menor resistencia al estrés, es decir, no podemos hacer un taller que estemos dándole, digamos, haciendo que el taller se haga rápido. El taller tiene que tener una libertad, un tiempo. Eso no quiere decir que no tenga un marco, un setting que llaman, ¿no? Es decir, un marco de tiempo, ¿no? Dificultad para relacionarse los unos con los otros, menor nivel de autonomía personal y social, son personas que generalmente les cuesta relacionarse entre ellos y con la sociedad, ¿no? Un empobrecimiento de las redes naturales de apoyo que presentan en su entorno, ¿vale? Generalmente siempre los vamos a ver, por eso siempre dices, yo soy de un pueblo, de Murcia, que es Mula, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño, me decían, no, es que aquel está loco, siempre lo veía solo, ¿no? Andando por las calles, ¿no? Es decir, y tenía siempre en el recuerdo eso, escasa experiencia en el entorno que permiten un mayor y un mejor conocimiento de las personas, de la enfermedad o de la discapacidad. Recuerden que estamos hablando también de personas con discapacidad psíquica, que generalmente están relacionados a enfermedad mental, Bueno, algunas cuestiones más, y voy a entrar ya de lleno en algunos ejemplos y demás. Muy importante, y esto vale también para cómo abordar un taller, cómo abordar una experiencia con personas con discapacidad psíquica, pero también con discapacidad intelectual, pero también con todo tipo de públicos. No es una receta mágica, son distintos autores, aquí hay una mezcla de 2 o 3 autores y algo de cosecha propia, donde cómo deberían de ser esos talleres, ¿no? Se trata de conseguir crear una atmósfera de aceptación personal de cada persona, es decir, si estás en un taller, que se sienta bien, que estás realizando una atmósfera de confianza, ¿no? Indispensable para crearse y expresarse con libertad, de ahí el fluir, que antes hablábamos, de Mihaly,
La relación es más intensa conforme avanza la actividad. Si pueden crear alguna actividad que no sea solamente una sesión, sino que puedan ser varias sesiones, mucho mejor. Esto va a ayudar a que los comportamientos sean más desinhibidos, es decir, que fomentemos las relaciones entre ellos, que se puedan ayudar entre ellos. Cada persona tiene un ritmo, es decir, no hay un ritmo, siempre queremos hacer que todo el mundo lo haga en un tiempo, no, cada uno tiene un ritmo, y ese ritmo se hay que dejar ese espacio de libertad. Espacio de libertad y de creación donde permite, muy importante, que los sentimientos, pero fundamentalmente las emociones, puedan salir. Si fuésemos relacionados con la arteterapia, la frustración, la rabia, la desorientación y otras causas más que no voy a entrar al caso, ¿no? Y los procesos de creación, por eso muchas veces queremos darlo todo ahí tan dirigido, tienen que ser pensados por ellos. Ya sé que cuesta trabajo y es enfrentarse como decir, bueno, ¿y si no hacen nada? Bueno, pues este sería el camino, pensados y decididos por los participantes, ¿no? Participantes que tengan a su disposición gran variedad de materiales, Habrá personas que les gustará expresarse con una plastilina o simplemente personas que les será más fácil escribir, la creatividad a través de la escritura, o personas que quieran expresarse a través del habla, la expresión oral. No se cierren, abran en este sentido estas ideas, ¿no? Un lugar de comunicación con diferentes lenguajes, muy importante, que jueguen con la diversidad y las posibilidades creativas que nos da el arte en su más amplia expresión. Se tiene que potenciar las elecciones individuales en la producción, en el proceso, en lo que se esté haciendo, ¿vale? Y esto lo que sí conlleva es una motivación, lo digo, se dice todo esto, una motivación intrínseca en el participante y incluso un trabajo muchas veces colectivo entre ellos, El educador simplemente es un acompañante, un guía como mucho, ¿de acuerdo? No es el profesor en ningún caso, y simplemente tiene que dar una idea de aproximación, de estar cerca de esa persona para que se pueda expresar con libertad y que ayude a estimular esa capacidad de descubrir el gusto por indagar, es decir, por expresarse él como persona, ¿no? Para llegar a esas ideas que anteriormente os contaba de autodeterminación y de empoderamiento. Entramos ya en algunos ejemplos de buenas prácticas en España. Ejemplo clave, un grupo de investigación educativa de los pocos que se han creado en España, fuera del ámbito universitario. Hablo siempre desde el punto de vista de los museos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente liderado por el Centro de Arte de la Panera de Lleida, Esvaluar en Palma de Mallorca y el CEDAN en Huesca. Vale. Ellos, a través de una subvención de distintas regiones del Mediterráneo, lo que sería el norte de España, frontera con Pirineos, Baleares y el sur de Francia, hicieron una serie de encuentros a través del arte contemporáneo, muy importante el arte y la creatividad, en este sentido. Hicieron varios encuentros donde abordaban el hecho de programas educativos ofertados desde centros destinados a personas con discapacitados intelectuales, trastornos mentales y otras enfermedades. Cito textualmente como lo publican, y ellos hicieron una publicación también recomendable, que vean que se lleva tiempo trabajando en estas cuestiones, una publicación que incluso yo creo que está descargable online, ¿vale? Estos proyectos, este proyecto se basa mucho en proyectos del entorno francés, lo que se llama Agiculture, en la zona del sur de Francia, donde es el arte, a través del arte contemporáneo y artistas, cómo se lleva a los hospitales, fundamentalmente. Es decir, que también vamos a encontrar muchas conexiones con este tipo de proyectos fuera de nuestro entorno, ¿vale? Proyectos destacables, el CEDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca. Hay que decir que el CEDAN se unió a este carro en el año 2010, pero se bajó en el año 2012-2013 por un cambio en la dirección del centro, y con esto lo que quiero hacer también es haceros ver es que dónde es importante como la dirección de un centro, de un museo en este caso, si la dirección dice que no le interesa una serie de estrategias educativas de que el museo se aproxime a este tipo de públicos, a los hospitales, como era el caso, pues se alejan, ¿no? Muy recomendable el tema de Esvaluar. A mí me parece uno de los museos actualmente punta de lanza en los temas. Ellos trabajan mucho con artistas, trabajan mucho con los temas de identidad,
haz tu propio retrato, con diversidad, en este caso que podemos entender de público, con personas que están relacionadas a lo psíquico, pero también a la discapacidad intelectual, o proyectos maravillosos que a mí me tienen enamorado, como este, trabajando con personas con VIH. Desde los museos se puede trabajar este tipo de cuestiones. ¿Por qué les cuento todo esto? Para que vean el abanico y las posibilidades que tiene. Son proyectos de integración, en la mayor parte de los casos hablamos de colectivos muy definidos, con tejido asociativo, ¿vale?, pero que están al paso de la inclusión. ¿Cómo se llega a hacer inclusión? Porque al final todos estos proyectos se muestran al público en exposiciones. Pero lo ideal sería que este tejido o estas acciones se hicieran con personas o con colectivos de diversa índole, para que sea esa inclusión. Pero estamos en el camino, es decir, estamos todos en el camino, ¿no? El Centro de Arte de la Panera de Lleida, aquí pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es un trabajo con hospital, a través de hacer videocreación con smartphone, con móviles, para entendernos, es decir, que cualquier herramienta vale, ¿no?, en este sentido, ¿no? Por supuesto, el Museo Thyssen, punta de lanza de Madrid, y ya sí que es una realidad, tiene muchísimos proyectos, escuchéis a Ana, y si no os recomiendo las distintas publicaciones que ellos tienen, trabajan con CPR Latina, temas de salud, están en Alzheimer, todo tipo de colectivos, de tejido social, y actualmente y hacen una cosa muy buena, le dan visibilidad y lo publican y lo cuentan. Eso quiere decir que podemos tener todos acceso, es decir, que hay otros museos, ¿no?, otros espacios. Un espacio que yo recomiendo mucho es Sus Espai, en Barcelona, Cataluña. Ellos trabajan con esta filosofía de inclusión total, ellos trabajan desde la salud mental, ¿vale?, cómo mezclan o incorporan talleres con personas que podríamos llamar de discapacidad psíquica, con público, entre comillas, entiéndame, normales, y donde se juega, se trabaja la creación, con todo este tipo de públicos. De todo esto bebe el MENAP, que les sonará, otro museo muy importante, y ellos sí tienen un espacio que lo llaman Museo Espacio Común de Integración, donde hacen talleres que son desde perspectiva de inclusión, donde mezclan, porque beben todos del mismo sitio, de esta corriente de Barcelona, donde mezclan a todo este tipo de público para hacer distintos tipos de actividades, ¿no? En esta línea, el Laboratorio de Pensamientos de la Fundación Jorge Oteiza de Pamplona, uno de los proyectos más recomendables desde educación, con personas de discapacidad psíquica. Son casi 15 o 20 proyectos los que tienen. Aquí también incido mucho, que trato de poner e incidir en museos importantes, aquellos que tienen continuidad, no museos que hacen un proyecto y a los 4 años se hace otro proyecto. De esos voy a mencionar muy pocos. Museos que en su gen, en su ADN, en el ADN del museo, está por la inclusión. Y eso es lo importante. Y donde, si cualquiera de vosotros va, está aquí Ana, está Encarna, está Pablo, cualquiera de vosotros, si vais y habláis con los responsables de estos museos, os escucharán, porque la vocación de ese museo, o por lo menos de los departamentos, es tender la mano y escuchar e intentar que se pueda hacer entre todos juntos. Ejemplo de Milorca, este ejemplo empezó en el año 99, ya son más de 15 años trabajando este proyecto, con personas con discapacidad psíquica, son todos personas con esquizofrenia, y además se le unía todo el tema de patología dual, es decir, que venían personas de consumo de estupefacientes. Vale. Bueno, llevamos ya, es un grupo que son 20 y tantas personas, es un proyecto estable, y ahí lo que se hace, básicamente, así por no alargar mucho, es una labor de reproducción a través del mosaico romano, reproducciones de mosaico romano con mármol, con una reinterpretación de las técnicas de época romana, que son, al final si veis los mosaicos que hacen este colectivo, son prácticamente iguales, y este colectivo, el éxito es que después se dedica a dar clase en los museos. Las personas con esquizofrenia son las personas que son los guías de los talleres en los museos, en otros museos de la Comunidad de la Región de Murcia. ¿De acuerdo? Todo esto sirve, bueno, todo esto, del tema de los equipos interdisciplinarios transversales, es decir, que no es que sea yo o la pedagoga o la persona que está en el taller, es decir, es un equipo amplio, desde la psicología, la psiquiatría,
los trabajadores sociales. Tenéis que entender todas estas acciones, si queremos dar pasos más allá, hacerlas globalmente, ¿de acuerdo? Aquí os vais a encontrar quizás con otro tipo de problemas, es que igual tenéis un proyecto o una idea que podéis llevarla a cabo y os van a decir los de cultura que tienes que irte a servicios sociales y los de servicios sociales te van a decir que a lo mejor tienes que irte a temas de salud o tienes que volver a cultura. Es difícil, ¿no? Porque España está vertebrado por cajas, cultura, servicios sociales, sanidad, y es difícil que exista esa intensidad entre las propias ministerios, consejerías, concejalías. Es difícil, es muy difícil llegar a ese entendimiento, ¿no? Cada vez ya hay mejores ejemplos, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Y os podéis encontrar con esto. Con todo esto se llega a la integración social en el ámbito personal. La primera es que reconozcan que están enfermos, que sepan qué capacidades o qué, digamos, hasta dónde se pueden mover, ¿no? Y por supuesto, personas que lo que quieren están todos los días yendo a este taller. Cada persona está 20 horas a la semana con nosotros en Lorca, es un proyecto ya muy validado. Esto es terapia ocupacional, lo digo, lo menciono para que no mezclar términos después, luego si queréis hablamos, ¿eh? Y la inclusión se lleva porque ellos luego van al museo y son, en este caso, las personas que facilitan, ¿no? Todo esto está ya publicado, bueno, todo el tema del entorno social, familiar, que la persona pueda salir, que tenga amigos que no sean de discapacidad psíquica, que se puedan casar, muchos de ellos se han casado estando nosotros ahí, ¿de acuerdo? Que su propia familia reconozca la enfermedad y no los oculte, ¿eh? Siempre cuando hablamos con personas de discapacidad psíquica, incluso ocurre también algo parecido con las personas con Alzheimer, con demencia, los ocultan, es decir, que se llegue a estos campos, ¿no? ¿Vale? La integración social en el ámbito laboral, que es la finalidad de este proyecto, al final intentar que estas personas se puedan incorporar al mercado laboral y se puedan valer totalmente por sí mismos, sin olvidar que son personas que a lo largo de su vida, por su psiquismo, van a tener una prescripción médica, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es importante, ¿no? Discapacidad intelectual. Ahora vamos a entrar de lleno en la otra parte, en la discapacidad intelectual. Aquí os he cogido simplemente una definición que también es la más aceptada por todas, en este caso por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, ¿no? Y al final todas las que vais a encontrar en los distintos países europeos son réplicas de estas, son las aceptadas. Es una discapacidad que caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. Recordad aquellos que hablábamos de inteligencia y creatividad, por favor, que es muy importante, y de ahí por eso lo he puesto. En la conducta adaptativa, que se manifiestan las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, ¿no? Dicho de otra forma, son el cómo nos resolvemos de una forma independiente, cómo nos podemos relacionar con otras personas, qué habilidades podemos tener de lenguaje, motrices, en nuestro entorno social. Y, muy importante, es donde entra clave el entorno, es decir, todo lo que nos rodea. Y es donde entra muy en juego todo el tema de accesibilidad universal, o lo que entendemos como accesibilidad cognitiva, ¿vale? No quiero tampoco meter muchos conceptos, bueno, aquí se habla un poco de todo esto lo tendréis, vale, no quiero alargarme, pero bueno, las motrices, las cognitivas, de autonomía, de lenguaje y comunicación, ¿vale? Esto es lo que se conocía hasta hace unos años como, es una persona con retraso mental leve, moderado, grave, eso sí os sonará quizás más, ¿no? ¿Vale? Siempre eran las clasificaciones de ese tipo, ¿no? Vale. En esta línea, proyectos importantes de España que mezclan arte, es el proyecto Danza Móvil, que es a través de la danza contemporánea, y es un grupo de danza de Sevilla, tienen su propia escuela de danza, su propio centro escénico, donde mezclan distintos tipos de colectivos, en este caso con personas con discapacidad intelectual. Es decir, esto es inclusión, ¿de acuerdo? Esto es inclusión, una representación de danza donde vais a encontrar distintos bailarines y bailarinas con y sin discapacidad. Al matadero sin miedo, este sí lo conocéis, la mayor parte sois de entorno madrileño, ¿de acuerdo? Ejemplo, recordad a Judy Scott, persona con síndrome de Down. Y si habéis visto el vídeo, que seguro que lo conocéis, ese fluir de las emociones, ese fluir de dejarse llevar, y cómo es capaz de crear una obra de arte, ¿no? Es decir, todo esto son los cambios de esos paradigmas de lo que estamos hablando, ¿no? ¿De acuerdo? El arte sin filtros sería ese arte bruto, es decir, sin mediación,
hecho y entregado tal cual. Ejemplos de este tipo son las visitas también inclusivas teatralizadas del Museo de Villajoyosa, en una casa museo, que es el Museo de la Valvera, también, donde hay actores y actrices pseudoprofesionales, pero también con personas de discapacidad intelectual, y en esta línea, pues bueno, de discapacidad intelectual, quizás para vosotros, o muy conocido también en el entorno madrileño, porque colabora con distintos museos del ámbito madrileño, sea Prado, Reina Sofía, Thyssen creo que colaboraba también en la Asociación Argadini, sí, a través de, hace tiempo, con personas de lo que decimos, personas con espectro o TEA, espectro de autismo, ¿no? Vale. En esta línea hay un proyecto, de esto hay mucho trabajo, no voy a entrar en describir, si queréis luego podemos esta tarde, es un proyecto que ha salido nuevo, que veo mucho del ámbito anglosajón americano, que es Empower Parent, que es un proyecto de familias. Esto es inclusión. Fijaros, esto es un ejemplo maravilloso, cómo fomentan las redes interculturales, es un proyecto que surge en el Queer Museum de Nueva York, y lo hace en un primer momento con el Museo ICO de Telefónica, y actualmente se está implantando en distintos museos de Madrid. Familias donde dentro de esa familia hay una persona con autismo, van a Estados Unidos y al contrario, ¿no? Y van creando unos entornos de familia, pero son inclusivos. ¿Por qué son inclusivos? Porque ya hemos pasado un escalón. Hablamos de personas con TEA y hablamos de familias, ¿de acuerdo? Y del propio entorno, ¿de acuerdo? Y ahí es donde radica la clave de este proyecto. Es un proyecto que surge o está basado en un programa anterior del Museo Explorers Club, también del Queer Museum de Nueva York, muy importante. O el ejemplo también de personas con Asperger, ¿no? En este caso, el cómo el Museo Arqueológico de Alicante está haciendo distintas acciones para que este tejido asociativo que hay en Alicante pueda integrarse en las distintas actividades de este museo. Y al hilo de poner el Museo Arqueológico de Alicante, ya os digo que el año que viene va a tener lugar el tercer Congreso de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio en la ciudad de Alicante y Villajoyosa. Y está planteado para la primavera del próximo año. Entendido por primavera, abril, mayo, junio, estamos pendientes de cerrar fechas en este sentido, ¿de acuerdo? Donde intentamos, y os invito también a que podáis asistir a este congreso, pero también si creéis que tenéis algún proyecto novedoso e interesante en esta línea, podáis enviarlo en el ámbito de las comunicaciones o los distintos modelos de participación, ¿no? El Prado para Todos, también, otro proyecto muy conocido. Aquí quizás la única pero que puedo decir es que es muy difícil encontrar la documentación que haya respecto y está publicado del Prado para Todos, es decir, hablo en la página web siempre, hablo en este caso, yo soy un usuario, tecleo, quiero ver la información, es muy difícil llegar a este tipo de información. De ahí la accesibilidad o las normas de entorno WAI, que son, me imagino que las conocéis, que son el intentar que nuestras redes, es decir, nuestras páginas web sean lo máximamente accesibles. Hay unas normas publicadas que son ya se aplican generalmente, ¿vale? Y es muy importante en esta línea, pero valga también la mención. El ejemplo que antes decíamos del Museo de Espacio Común de Integración, a mí me parece uno de los proyectos modélicos también, este del Museo Arqueológico del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Un proyecto que a mí me tiene enamorado es el proyecto Conecta, han hecho ya varias ediciones, en este sentido Olga y Santiago, que son los que están ahí, junto con otro grupo del Museo Nacional de Arte de Reina Sofía. El proyecto Conecta al final es con personas con discapacidad intelectual, están creando un blog, han creado un libro, es decir, las propias personas con discapacidad intelectual han creado un blog, que lo tenéis abierto en la red, han creado un libro, una serie de vídeos, es decir, en ese paso para llegar a la inclusión. En este caso la inclusión es a través de las redes sociales. Es decir, que van a ver ustedes cómo se puede enfocar o se puede hacer una aproximación de distintos ángulos, ¿no? También en Reina Sofía trabaja en esta línea en algún proyecto con temas de hospitales y me sirve de pretexto para que vean también desde los museos cómo cada vez se está trabajando más en los hospitales, en las distintas áreas que podemos entender más complejas, ¿no? Desde el punto de vista de la unidad de dolor, oncología, UBI, área donde están los niños, es decir, ya se está trabajando. Quizá en esta línea
quien lleva más tiempo trabajando es el proyecto Curarte, que depende del MUPAI, este museo que depende de la universidad que también organiza estos cursos, la Universidad Complutense de Madrid, y también es interesante que vean al respecto las distintas publicaciones o aproximaciones que han ido haciendo en esta línea, ¿no? En esta línea de intentar hacer caso a los museos, además del MUPAI y de este proyecto de Curarte, están otros museos y a través del tejido asociativo de las asociaciones amigos de los museos, como el ejemplo del Museo Arqueológico de Sevilla, el Museo en Pijama, son un par de visitas al mes, pero donde llevan ellos materiales desde el museo y empiezan a trabajar. Sí, son experiencias que ya están caminando en esta línea, y el proyecto Extramuros, que se ha puesto en Castilla y León y también en algunos museos del entorno madrileño a través de la FEAM, la Federación de Amigos de Museos de España, concretamente, ¿no? Es decir, van a haber distintos ejemplos en esta línea, ¿no? Proyectos también que beben de esta línea ya más de la perspectiva de la salud, el proyecto Cuidar en el Museo del Hospital de Denia, que es un hospital que es un hospital bajo la arquitectura y la premisa de un entorno saludable y de entorno de arte, donde hacen exposiciones, donde todo el entorno, lo que se participa en la creación y el juego, para que desde la creación y del juego reimita esa idea del dolor o esa idea de la ausencia que no está en la familia y demás. Y en esta línea, desde Murcia también, los Puppet Clown, que son muy conocidos, tienen un centro escénico y están en todos los hospitales de la comunidad o de la región de Murcia concretamente, y que ya son muy extendidos, que ya vienen también del siglo ya pasado, ¿no? De todo esto, les invito también a que buceen el programa de museos, el plan de museos más sociales, que ha sacado recientemente el Ministerio, donde el Ministerio ha hecho un plan. Hay que avalar, por un lado, la intención, es decir, los museos del Ministerio, que son muy poquitos, los que dependen directamente del Ministerio, el hecho de que hayan entrado a hacer unos museos que traten de ser unos museos inclusivos, fomentando el desarrollo de programas inclusivos, entendiendo por como inclusivos, uno, desde la perspectiva de género, uno, para esos colectivos que llamamos de riesgo de exclusión social, podríamos incluir el 30 o 40% de la población, más discapacidad y demás, ¿no? Es interesante porque algunos proyectos de los que hay aquí ya estaban, los han referenciado ellos también, y bueno, se está en esta línea, está en esta línea que por lo menos el Ministerio haya sacado un plan y cree unos centros de reuniones. Hay que ver cómo camina, hay que ver si el Ministerio de Cultura realmente esto lo dota no solamente de la idea, sino de presupuesto, y estos proyectos que se están implantando en todos los museos de tipo nacional, sea el Nacional de Valladolid, sea el Nacional Arqueológico de Subacuática, el de Mérida, los distintos que llamamos museos nacionales, se están desarrollando. Y yo creo que es interesante que por lo menos lo conozcan. Y ya para cerrar, unas breves notas del tema de los proyectos de Alzheimer, esta enfermedad del olvido, recuerden la enfermedad de la memoria. No voy a entrar mucho a explicarles esto, porque ya fue marco en un curso también de verano organizado por el TISEN en Aranjuez, y en distintos foros yo hablo mucho de Alzheimer, entonces no quiero extenderme, simplemente unas pinceladas para que sepan que también esto existe, porque está considerado como discapacidad intelectual, aunque sea en este caso de índole degenerativo, ¿no? ¿De acuerdo? En algunos casos, ¿no? La enfermedad del olvido, recuerden, generalmente afecta a personas ya mayores, a partir de los 60, tiene distintos estadios. No voy a entrar aquí tanto, sí en los precedentes o en la importancia que nosotros hemos trabajado desde Murcia en distintos tipos de proyectos de Alzheimer, y donde la clave es solamente el motor emocional, las emociones. Recuerden esa idea. Si son capaces de trabajar con las emociones, al final, distintos ponentes lo han recordado, la emoción, esa experiencia de esa visita, ¿no? Vale. Pues bueno, aquí son a través de técnicas de estimulación cognitiva, recordar, traer el pasado al presente, y en Murcia hemos estado haciendo unas mediciones, unas evaluaciones, junto con el hospital y la unidad de demencias del Hospital Virgen de la Risaca, que es uno de los bancos de cerebros que hay en España, más importantes, y donde hay varios neurólogos, muy importantes en este tema, y se está trabajando en la idea de ver de qué forma el arte contribuye a paliar o contribuir a una mejora de la calidad de vida con las personas que tienen demencia, y especialmente con las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hicimos un primer taller, que es el Arte entre telas. Esto lo hicimos desde el museo, se puso en el propio Museo de Bellas Artes, estando yo de director, en el hall del museo, ya hace unos años, en el año 2009, se hizo en el año 2008, se puso en el año 2009,
Todo esto hay publicaciones, las tienen todas disponibles en el entorno online, así como toda la información que estoy poniendo, mucha de ella está referenciada, donde está cogida la página y demás, así como en distintas publicaciones, ¿no? Se trabajó la idea de la maleta de memoria, la maleta de recuerdo, los objetos que identificaban su vida, la infancia, la madurez y la vejez, y luego un pañuelo más de técnicas basadas en técnicas artísticas, narrar todo el proceso de la vida, ¿no? No quiero alargarme mucho porque son muchos los que hay, ¿no? Cuando hicimos este proyecto tuvimos que reformarnos todos en temas de demencia, en temas de Alzheimer. Hubo un curso, el proceso que se hizo durante un tiempo para todo el personal del museo, entendiendo el personal del museo, el personal de limpieza, el personal de seguridad, el personal de sala, las personas que iban a hacer la intervención y hasta yo. Todo el mundo pasó por este curso de formación, entender qué era la enfermedad de Alzheimer y entender qué queríamos hacer en la colectividad del museo en aquel momento, ¿no? Nosotros en aquel momento, cuando empezamos a trabajar, nos pusimos en contacto con el MoMA. En el MoMA en aquel momento no tenía estas publicaciones, el proyecto Conóceme, el MIT, que es un proyecto ya más conocido, esto lo sacó en el año 2011-2012, pero estuvimos en contacto con ellos y ellos nos mandaron luego mucha información que ni siquiera tenían publicada. Fijaros, el propio MoMA fue muy generoso con nosotros. Todo este entorno lo tenéis publicado en la propia página del MoMA, en castellano y en inglés, es decir, que lo pueden encontrar incluso una guía. Y también nos pusimos en contacto con la Asociación de Artistas por el Alzheimer, de entorno que trabaja en distintos países, sobre todo europeos y americanos, ¿no? Es decir, vimos qué se estaba haciendo y vimos de qué forma nosotros podíamos incorporarlo al museo, ¿no? Decir que el MoMA, lo que en aquel momento se convirtió en que ellos nos pasaron la información o que lo que nos estaban haciendo, se convirtió luego en un sistema de ida y vuelta. Nosotros luego hemos hecho varios proyectos en la línea de investigación de la tecnología muy avanzado, que ellos han interesado mucho, donde hablamos de olores, fundamentalmente, del teatro, donde hablamos también de los sentidos a través de la investigación multisensorial de los sabores, de la comida, todo esto en algunos ejemplos. Ejemplos hay muchos también a través de la etnografía, ¿no? Como el Museo Extremeño de Olivenza, donde a través de los platos tradicionales como las gachas-migas, las migas, o a través de los museos de Rivadavia, el Museo Etnológico de Rivadavia. Es decir, no solamente a través del arte lo que quiero poner, os he puesto estas imágenes, a través de los propios bienes de las colecciones pueden servir como herramientas también para esa estimulación cognitiva, ¿de acuerdo? No solamente el arte, a través de museos de etnografía, en esta línea se enmarca todo el proyecto que os presentó también Encarna, de su proyecto de Alzheimer y demás, ¿no? Voy acabando. A través de la fototerapia en Huesca, con el proyecto Visiona, también el proyecto de Arte y Salud que llevan desde Madrid y Salamanca, las dos universidades, muy relacionado con el MUPAI también, proyecto de la Complutense, de aquí de Madrid, o los proyectos de arte y memoria a través de la tercera edad que se hacen en Bilbao, en la Sala Recalde, así como el CCB de Barcelona. Estos son los proyectos más o menos testados, pseudoevaluados y que tienen un tiempo. Hay muchos más, aparte del de Lugo, Reminiscencias en Alicante, del año 2013, que están entrando ya en distintas reuniones que hemos tenido en los últimos años de este tipo de proyectos, en temas de evaluación, que es donde nos interesa, es decir, cómo evaluamos, qué mediciones hacemos, y esto cómo lo devolvemos a la sociedad para que se pueda trabajar. Son muchos más museos, luego como lo tendrán todo publicado, no hay ningún problema. El ejemplo que les decía del curso de formación del museo, y les pongo muy rápidamente, bueno, objetivos, esto también lo tienen publicado, los talleres para que les suene. El segundo taller que nosotros hicimos en Murcia fue de enfoque de estimulación cognitiva y memoria semántica, es a través de una narración oral, les contábamos un cuento basado en un autor murciano, que eran las fiestas de Murcia, el bando de la huerta, el entierro de la sardina. Eso se crea una estimulación que es traer el pasado al presente, y a través, en paralelo con la Escuela de Bellas Artes de Murcia, distintos alumnos fueron creando una serie de dibujos en base a lo que iba diciendo cada persona con Alzheimer. Todo esto se expuso, insisto que está en la red, a través de... Luego se hizo un taller que se llama Tarta Murcia, todo esto lo llevó el Hospital Virgen La Risaca, también con la Escuela de Hostelería de Murcia, y a través de los postres, los sabores, los olores, se creó lo que ellos recordaban, esos postres de antaño, esos postres de las abuelas. Recuerden que lo último que se pierde generalmente es la memoria de la juventud, de cuando es un niño, y lo que se pierde con las personas con Alzheimer es lo último, y eso estuvo trabajando en esta línea. Todo esto estuvo expuesto, está publicado, y esto se hizo con el maestro pastelero Torreblanca, que es el mejor pastelero que hay en España, según las distintas revistas. También se hizo otro proyecto con Bill Viola, autor americano de videoarte. Él entregó a
sin fines lucrativos, su proyecto Seis Cabezas, donde trabajaba todo el tema de las expresiones del teatro, mandó 2 actores americanos de Los Ángeles para colaborar en este proyecto que se conoce como Emociones del Silencio, a través de las expresiones del teatro, ¿no? En esta línea se ha trabajado, aquí tienen una idea de lo que se trabajó y demás, es decir, que las propias personas fuesen a reconocer, cuando les hablamos, decir, pon cara de miedo, pon cara de... Todo esto lleva un trabajo, se hizo también con la Escuela de Arte Dramático de Murcia, es decir, paralelo a esto, distintas instituciones de Murcia estuvieron colaborando y proyectos casi, no cero, porque todo cuesta dinero, pero proyectos bastante económicos. Entonces, esta línea trabaja con los distintos psicólogos, como Paul Ekman, con el tema de las emociones primarias. Esto desde la psicología se ha trabajado mucho, son formas de distintas mediciones, además de los distintos test y evaluaciones que se pueden hacer y demás. Os invito también a bucear. Y luego en Murcia, en el Museo de Bellas Artes, hicimos el proyecto Muy buen Alzheimer, que simplemente era, o dicho así de una forma, era evaluar toda la colección del Museo de Bellas Artes y ver qué cuadros nos servían para hacer distintos tipos de visitas. Qué cuadros estimulaban emociones, pero emociones positivas. Ya sabíamos que en cuadros habían algunos que estimulaban emociones negativas. Nos interesaba no meterlos en el recorrido. Entonces hicimos un estudio amplio de todo esto, se hizo un proyecto desde la planificación, la implementación, es decir, todo lo que conlleva un proyecto de planificación cultural en este sentido y demás, ¿no? Y cómo se abordó el perfil cognitivo de cada persona, de cada paciente, de cada persona que estaba ahí con nosotros, ¿no? Es decir, entonces se hicieron distintos tipos de estudios, ¿vale?, para conseguir una mayor integración, y este proyecto se hizo para personas con Alzheimer y sus familias y cuidadoras. ¿Por qué? Porque eso nos interesaba que vinieran las familias de Alzheimer, pero también su tejido familiar. Y se hacen visitas incluso donde hay una persona con Alzheimer y a lo mejor viene con 8 o 10 personas. Y luego hay visitas que solamente son los cuidadores y familiares con las personas con Alzheimer. Son visitas que se hacen 2 veces al mes, están pautadas, evaluadas desde distintos puntos de vista, desde la ciencia médica, es muy importante en este sentido, y también desde el punto de vista del Museo de la Educación. Todo el tema de accesibilidad, recorridos, tiempo, como estrategia, iluminación. Nosotros lo hacemos en apertura al público, es decir, cuando el museo tiene gente hacemos este tipo de actividades. Esto lleva una preparación previa del propio museo, hay que subir la iluminación, no a los cuadros, pero sí a las salas, una serie de estrategias para que la actividad funcione. Y aquí es muy importante el educador, el guía, el mediador, ¿no? Es a través de la observación, va describiendo, va interpretando los cuadros y va enlazando con las distintas personas de Alzheimer para crear esos vínculos, atrapar esos vínculos del pasado y traerlos al presente, ¿de acuerdo?, a través de la estimulación cognitiva, ¿de acuerdo? Son estrategias que muchos de vosotros las conoceréis, que simplemente requiere práctica y la habilidad para enlazar cuando se trabaja con este tipo de públicos, ¿no? Evaluaciones, algún tipo de preguntas, no me extiendo mucho más, algunas fotografías. Luego, todas las personas con Alzheimer en cada visita se evaluaba, además de los registros fotográficos, registros de vídeo y luego de todos los registros médicos que se iban haciendo en paralelo a este tipo de proyectos. Todo esto está pendiente, esto al final nos llevó a sistematizar y evaluar parte de la colección del museo y saber qué cuadros o qué obras son las que nos interesaban poner en el itinerario, ¿no? Este proyecto está pendiente, este último está pendiente de publicar y demás. En base a esto, en conclusión del proyecto, los cuadros o las obras que mejor funcionan son las que narran historias fundamentalmente de índole tradicional, historias también de índole de juegos y el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, cuanto más abstracto y más parece difícil de entender, a las personas con Alzheimer, a las personas con demencia, les motiva, invita al diálogo y a la participación, ¿no? Bueno, con todo esto se consigue un programa estable. Esto nos hizo abordar también desde la perspectiva de cómo dábamos a conocer la enfermedad de Alzheimer a los más pequeños, a través de los cuentos, a través de actividades didácticas. Esto también nos ha llevado a hacer un estudio de los cuentos de demencias que hay en España y estrategias como abordarlo y demás, ¿no? Que lo hice, recién esta pendiente de publicación, que lo hice con María del Carmen Delia, que también nos acompaña en la sala, ¿no? Y ya para el final, simplemente, pues además de daros las gracias, pues invitaros, ¿no? Os pongo aquí esta fotografía de la campaña que hizo en su momento desde el Canadá, No Excuses, campaña publicitaria sobre la escuela inclusiva en el Canadá, ¿no? Y dice textualmente, todos también lo tienen disponible en la red, ¿no? Mi nombre es Jessica, estoy en grado 5, la gente me dice que te interrumpo en clase, la gente me dice que entretengo a otros chicos, chicas,
la gente dice que ocupo todo el tiempo del maestro, maestra, ninguna de estas personas está en mi clase. Es decir, hagamos y no tengamos excusas más para que nuestros museos y nuestros espacios patrimoniales sean realmente inclusivos, ¿no? Daros las gracias por la atención y bueno, y yo si tenéis alguna pregunta o si no para esta tarde, ya me he alargado un poquito.